socialistas, que tiene como antecedente a Comte y Durkheim, y como principales representantes a Jacob Parsons y a Robert Merton. Trabajaríamos la escuela estructuralista, que tiene que ver mucho con el desarrollo de la lingüística, la semiótica, la semiología, y donde un autor importante es Claude Lévi-Strauss, vinculado a la antropología estructuralista, y que tuvo influencia en autores como Michel Foucault, inclusive. Trabajaríamos el interaccionismo simbólico de Mitt y de Postman, y obviamente, por supuesto, trabajaríamos el tema del marxismo. Terminada el tema de las escuelas sociológicas, yo creo que podríamos hacer un pequeño break, ¿no es cierto?, de 10-15 minutos, y volveríamos ya de frente para ver cómo la sociología en el Perú. Muy bien, entonces entramos al tema de las escuelas. Una vez Luis Alberto Sánchez, en una de sus deportaciones, sacó un libro que se llamó El Perú, retrato de un país adolescente. Esta idea de que a un país o una sociedad pueda ser visto como una persona, el niño, el adolescente, el adulto, ¿no es cierto?, es una idea que viene de la escuela funcionalista. Cuando uno ve al ser humano, o ve también incluso a un animal, uno ve que el animal tiene un conjunto de funciones. Los hombres, mujeres, tenemos funciones respiratorias, funciones nerviosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta idea de que estas funciones existen y que todas están articuladas, y si una de estas funciones deja de funcionar, por ejemplo, el cuerpo comienza a tener una serie de problemas, enfermedades, etcétera, es una idea que se traslada a la sociedad. La sociedad es como el ser humano. Es decir, si los hombres tienen funciones respiratorias, funciones digestivas, funciones nerviosas, etcétera, etcétera, la sociedad también tiene sus funciones, ¿no? Entonces, y si alguna de estas funciones en la sociedad tuviera un problema, afectaría, ¿no es cierto?, a la sociedad. Esta idea es una idea que viene de Durkheim, que viene de Comte, pero que es desarrollada básicamente por la antropología. Malinowski, Radcliffe, Brown son los que básicamente desarrollan estas ideas, ¿no es cierto?, de la biología, digamos, trasladada al tema, al estudio de las sociedades. Y aquí hay dos autores que son importantes remarcar, ¿no? Robert Merton, que es el más importante, pero que, digamos, el que inició esto en Estados Unidos fue fundamentalmente Douglas Parsons. La escuela de Parsons y Robert Merton en el Perú tuvo una influencia muy marcada en los años 50, 60, a los 70, cuando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, y la Universidad Católica, en las escuelas de sociología, la sociología que nos vino fue una sociología de Merton y fue una sociología de Douglas Parsons. Ellos trabajan conceptos muy interesantes, tienen una visión global, macro, sistémica, diría yo, y así comienzan a desarrollar cuáles son las funciones más importantes en una sociedad. Hay funciones latentes, funciones manifiestas, y hay funciones y disfunciones. La idea de función, Merton sobre todo, es una idea muy parecida a lo que podríamos llamar, por ejemplo, la anomia en el caso de Durkheim. La disfunción, pongamos el caso de México. ¿Qué sería la disfunción hoy en México? Sería, por ejemplo, el narcotráfico. La disfunción en México sería el problema, por ejemplo, de los migrantes. El problema de la disfunción en México sería el problema de las mujeres que son violadas en la frontera norte y son botadas por los cárteles de las drogas. El problema en México de disfunción serían las maquilas que están en la zona norte. El problema de la disfunción en México sería, por ejemplo, los migrantes que pasan por la ciudad del Paso, acompañados de un coyote, y pasan la frontera y llegan a Ciudad Juárez, en fin. Entonces existe la idea de disfunción. Sin embargo, hoy día el funcionalismo como paradigma sociológico está en crisis. Es una crisis muy peligrosa, muy seria, muy dura. ¿Por qué? Porque el funcionalismo es muy parecido a las teorizaciones sociológicas que hicieron los clásicos, es decir, tiene un carácter muy conservador. Claro, obviamente, cuando uno habla de, por ejemplo,
de cohesión social en los Estados Unidos en la década de 50, está pensando pues en los negros y los hispanos, que son el 3%, el 2% de la población, 5%. Entonces, un movimiento de negros, por ejemplo, por los derechos civiles, o un movimiento de hispanos, que son mano de obra barata y que reclaman derechos laborales, no cuestiona, ¿no es cierto?, y no produce un temor en los sociólogos, como se produjo un temor, por ejemplo, en el siglo XVIII o comienzo del XIX, cuando los campesinos de toda Europa comenzaron a bajar a las zonas urbanas, ¿no?, cuando surge la sociología. Entonces hay un problema de cantidad. Pero sin embargo, cuando los negros ya no son el 3%, sino son el 13% de la población, y cuando los hispanos no son el 2%, sino también son el 13%, si tú sumas el 13% de los negros, el 13% de los hispanos, tienes 27%, casi 30% redondeando de hispanos, o sea, mexicanos, puertorriqueños, negros, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, y estos comienzan a tener mayor poder político, económico. Fíjense el hecho de que un presidente sea claro, no es un nigger, no es un negro, pero es un mestizo, es un mulato, ¿no? Porque el padre era negro, pero la mamá era blanca. Entonces, el funcionalismo tenía un gran problema, ¿no es cierto? Era muy eficaz para entender las cohesiones, la cohesión en la sociedad estadounidense, pero tenía un gran problema que los conflictos los minimizaba y los presentaba en la sociedad estadounidense como una sociedad totalmente idílica, donde los conflictos no tenían ningún tipo de problema. Y la otra cosa que al funcionalismo se le ha criticado, creo, y es una crítica que me parece muy sólida, es esta idea del niño, ¿no?, del niño o de la persona que es igual a la sociedad. Pensar que la sociedad es algo así como una persona, pensar que la sociología es una especie de continuación de lo que vendría a ser la biología, y que los seres humanos tienen funciones como la sociedad tiene funciones como los seres humanos, es un tema que hoy día ya está totalmente superado, ¿no? O sea, una cosa es lo propiamente biológico y otra cosa es lo propiamente social o sociológico. Pensar que las sociedades tienen necesidades, así como los hombres y mujeres tienen necesidades de alimentación, por ejemplo, así también en el esquema funcionalista las sociedades tienen necesidades, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué es la sociedad? La sociedad no tiene necesidades ni tiene objetivos. Los que tienen necesidades y objetivos, los que tienen deseos, principios, son básicamente grupos sociales, clases sociales, individuos, grupos de pensamiento, que son los que se mueven bajo esos paradigmas. Entonces, ahí hay un enorme problema que tuvo el funcionalismo. Hoy día el funcionalismo ya está olvidado. Me parece que en el mundo académico ya no existe. Uno va a cualquier universidad europea, ya los paradigmas funcionalistas forman parte de lo que podríamos llamar la historia y la sociología en Francia, en Estados Unidos, pero ya no tiene seguidores. Aunque en los Estados Unidos hay un sociólogo, Alexander, que todavía sigue defendiendo, ¿no?, el discurso funcionalista. Es algo así como el conductismo en ciencia política, ¿no? El conductismo, hoy día ya mejor dicho, el viejo conductismo ya no tiene el peso que tuvo hasta hace 30, 40 años, ¿no? Hay nuevas teorías, nuevos paradigmas que te explican de manera más sólida y convincente, ¿no?, el fenómeno político. Hay otra escuela que es la escuela estructuralista. Es una escuela bien interesante. La católica, por ejemplo, hay mucha influencia del estructuralismo, sobre todo en la escuela de antropología, ¿no? Esta idea de que hay estructuras, ¿no? También la estructura es una idea, un concepto físico, pero paradójicamente la estructura que se utiliza en antropología y en sociología y también en ciencia política viene básicamente de la lingüística. Ya hay un señor, Fernand Saussure, que está en el texto que les he mandado, que es el que comienza a dar por primera vez de las estructuras del lenguaje. Él crea la semiótica, lo que ahora se llama la semiología, y a partir de eso hay todo un desarrollo, ¿no? Porque la semiología se utiliza mucho para entender medios de comunicación, para entender la cultura, para entender las ideologías, y en ese sentido ha comenzado a tener un enorme atractivo, por ejemplo, en las ciencias sociales, tanto en Estados Unidos como en el mundo europeo. Yo diría que, sin embargo, la estructura tiene dos problemas. Un problema, y eso lo decía Thompson, la polémica que tuvo con Althusser, en el sentido que el estructuralismo pone tanto énfasis a la estructura que se olvida que la estructura tiene historia.
Es decir, la estructura te da una perspectiva muy estática, como una encuesta, no es una foto de un momento, pero cuando tú una encuesta la quieres hacer pasar por la foto de siempre, y no solamente la foto de un momento, de una coyuntura, tienes un gran problema porque tu análisis tiende a ser muy estático, muy pasivo, y en ese sentido el gran problema que ellos tienen es que no existe la historia, ¿no? Entonces no ven la estructura como un proceso, sino ven la estructura como algo estático que siempre se mantiene. Y eso se aplica a la estructura, pero también se aplica a los actores sociales. Entonces pensar, por ejemplo, como un ejemplo, que el movimiento ecologista de comienzo del siglo de Perú o el movimiento feminista de comienzo del siglo de Perú es el mismo que el movimiento feminista de hoy en día. Que la dinámica, por ejemplo, de las comunidades amazónicas en el Perú de hoy en día son las mismas que la dinámica o el movimiento de las comunidades indígenas amazónicas de comienzo del siglo pasado. Eso también es distinto. Movimientos feministas se mueven bajo otros paradigmas. Hoy el feminismo tiene paradigmas teóricos que le explican por qué hay una dominación patriarcal o machista y plantean alternativas, lo que llaman políticas de liberación y conciencia sexista o conciencia de género, cosas que las feministas peruanas, por ejemplo, o francesas, a comienzos del siglo pasado, no tenían ni la más mínima idea. Hoy día hay una red de ONGs, ¿no es cierto? Hay financiamiento, hay políticas de promoción, hay datos de investigación sobre las atuneras, las tareas domésticas, sobre las mujeres campesinas en comunidades runas, amazónicas, cosas que las feministas antiguas no las tenían. En fin, hoy día hay un conjunto de feministas que tienen un renombre internacional en UNESCO, en Naciones Unidas, cuando se discute, por ejemplo, derechos de la mujer, ¿no es cierto?, o derechos de género, estas redes del grupo feminista participan. Entonces, un ejemplo estructuralista te diría que el feminismo es idéntico hoy al feminismo de comienzo del siglo. Entonces, la historia no existe, o sea, no hay una visión procesal histórica, y eso creo que es un problema que tienen los estructuralistas